Olvidos, caídas, lagunas mentales, confusiones son algunos de los síntomas que ha presentado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante todo su mandato y que en los últimos días ha aumentado, siendo el centro de debate en las redes y en el plano político. Antes de continuar, aclaro. Este video no es para temas políticos ni tampoco para ridiculizar. Estoy aquí para hacer un análisis minucioso de la salud hasta donde se puede del presidente Joe Biden. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Enel Céspedes, médico, neurocirujano y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad en el mundo de la medicina. Pero entonces, ¿padece de Alzheimer? ¿Padece de Parkinson? Quédate hasta el final para recibir todas las respuestas. Ya comenzamos. Realmente ha resultado preocupante sus episodios de confusión, la súbita pérdida de concentración a la mitad de una frase, el habla entrecortada y la falta de expresión facial que a menudo resultaba en una mirada vacía y la boca entreabierta. Pero, ¿qué le está pasando a Joe Biden? Ahora mismo es la pregunta que todo el mundo se está haciendo, pero debemos ir un poco más atrás antes de su llegada a la Casa Blanca, exactamente en enero del 2021. La salud de Joe Biden es un tema que se ha repetido en los medios de prensa a nivel internacional. Durante la campaña electoral, el entonces presidente Donald Trump retó a Biden a que se hiciera un test mental. Let's take a test. Let's take a test right now. Let's go down. Joe and I will take a test. Let him take the same test that I took, but I guarantee you that Joe Biden could not answer those questions. Pero vayamos a lo que nos interesa. Repasemos algunos puntos importantes que pueden develar su estado actual. Biden llegó a la Casa Blanca con 78 años y automáticamente se convirtió en el presidente más longevo en llegar al poder. Actualmente tiene 81 años, pesa 80,7 kilos y mide 1,82 metros con un índice de masa corporal de 24,1. Casado hace más de 46 años, no consume tabaco, no bebe alcohol y continúa haciendo ejercicios al menos 5 días a la semana. El primer antecedente que pude encontrar es que en 1988 sufrió de una hemorragia intracraneal causada por un aneurisma durante la fallida candidatura presidencial. La cirugía que le fue practicada resultó, eso sí, exitosa y el doctor O'Connor, actual médico, descarta que padezca secuelas de la operación. Según los medios, en la operación en la que se retiró el aneurisma descubrieron un segundo. A raíz de esta operación sufrió una trombosis y un embolismo pulmonar, por lo que le colocaron una especie de filtro en la vena cava inferior. En el 2003 se le detectó un tipo de arritmia llamado fibrilación auricular. Nunca ha requerido medicación ni tratamiento para ello y su ritmo cardíaco permanece estable. Al político demócrata también le han extirpado la vesícula y varios melanomas no cancerígenos. Entonces quiero que me acompañen en algunos ejemplos. Como ven en las imágenes, Biden se queda dormido. En la segunda imagen se le olvida el nombre del primer ministro de Australia, Scott Morrison. Y en una última que les muestro, están viendo cómo él se cae de una bicicleta. En noviembre del 2021, nuevamente fue motivo de alarma. ¿Qué sucedió? Pues los médicos informaron que Biden había pasado por el médico para realizarse una colonoscopía. El antecedente de este suceso fue precisamente en el 2008, cuando se le detectó un pólipo adenomatoso en el colon, aunque no era cancerígeno y no provocó complicaciones, a tal punto que en ese momento el médico personal, Kevin O'Connor, nuevamente este ha sido el médico que lo ha atendido siempre, declaró que solo se trató de un estudio de rutina y que estaba en buenas condiciones para poder seguir el cargo. En esos momentos, el médico informó que el mandatario tiene una neuropatía leve que afecta a sus pies. Según ese informe, Biden camina un poco rígido por las secuelas que le generó una fractura y su tos frecuente se debe al reflujo gastroesofágico. En el 2023 se sometió a una biopsia para analizar una pequeña lesión descubierta durante su examen en su pecho. La lesión fue removida, un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel que se extrajo quirúrgicamente y que no requirió más tratamiento. Mientras, sigue siendo tendencia por todos estos episodios. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be president. Now I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. Every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, with dealing with
En su informe de febrero, el fiscal especial Robert Court había calificado la memoria de Biden como confusa, borrosa, defectuosa, pobre y con limitaciones significativas. También señaló que el presidente no recordaba pasajes que marcaron su propia vida, como cuando murió su hijo o cuando se desempeñó como vicepresidente de los Estados Unidos. Pero en el último informe oficial de febrero divulgado por la Casa Blanca, el médico del presidente, el ya mencionado Kevin O'Connor, aseveró que Biden se encontraba apto para cumplir sus obligaciones presidenciales sin excepciones ni acomodos. Well, I just had a bad night. La Casa Blanca dijo que participó en el equipo 20 médicos para su examen físico y un examen neurológico extremadamente detallado no encontró nada consistente con trastornos neurológicos. Según el informe, el presidente Biden es un hombre sano, activo y robusto de 81 años que sigue en condiciones de ejecutar con éxito las funciones de la presidencia. Dice así el informe médico de 6 páginas enviado a la Casa Blanca y que fue facilitado a la prensa por la portavoz Karine Jean-Pierre. Biden se sometió a un examen completo de más de 2 horas y media en el Centro Médico Militar Nacional de Walter Reed, algo que el mandatario realiza todos los años. Durante su examen físico, Biden pasó por las consultas de especialidades como optometría, odontología, ortopedia, fisioterapia, neurología, medicina del sueño, cardiología, radiología y dermatología. El médico personal de Joe Biden indicó que en el último año Biden ha tenido que incorporar a su rutina una máquina para tratar la apnea de sueño, aparato que usa todas las noches para despejar sus vías respiratorias. También tuvo un tratamiento de conductos dentales en el 2023 y sufre artritis de moderada a severa. Asimismo, el médico informó que Biden padece reflujo ácido. Según O'Connor, es la razón por la que a veces se escucha al presidente aclararse la garganta o toser, una condición que puede causar irritación de las cuerdas vocales. Esta condición, detalló el Dr. O'Connor, provoca síntomas que normalmente se exacerban después de las comidas, por lo que Biden sigue un tratamiento destinado a controlar la acidez estomacal. El informe de O'Connor también sostiene que la rigidez al caminar de Biden no es peor que la del año pasado y que es el resultado de cambios artríticos de su columna. Específicamente, dijo que se trata de una espondilosis moderada a severa, una degeneración de los discos espinales propio de su edad. Reportó que la postura reflejaba un nuevo diagnóstico de neuropatía periférica moderada, artritis espinal y la compensación por fractura de un pie hace un año. O'Connor sostuvo que el presidente notó un aumento de las molestias en la cadera izquierda. También padece de neuropatía periférica, una afectación nerviosa que provoca dolor y rigidez en los pies. Otros problemas de salud a los que Biden se está tratando en estos momentos se encuentra la hiperlipidemia. En estos informes consta también que Biden toma 3 medicamentos comunes que requieren receta y otros 2 que se venden sin ella. En el examen médico no se detectaron signos de accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple u otras afecciones similares. Tampoco se hallaron indicios de la enfermedad de Parkinson que pudiera explicar su rigidez al andar y la disminución de las expresiones en su rostro. Aunque la enfermedad de Parkinson es la causa común del parkinsonismo, un conjunto de síntomas de movimiento como rigidez y temblor, también hay otras causas y no estaba claro en el informe médico se hubiese investigado. Is your memory? My memory is so bad I let you speak. Otra de las posibles diagnósticos es la hidrocefalia crónica del adulto, también llamada hidrocefalia normotensa, que es un tipo especial que afecta a personas mayores, generalmente a pacientes de más de 60 años. En algunas ocasiones, este trastorno puede ser debido a un traumatismo, hemorragias o cirugías craneales previas. La hidrocefalia crónica del adulto se caracteriza en su forma clínica completa por la aparición gradual de 3 síntomas generalmente en el siguiente orden: alteración de la marcha o dificultades para caminar, que se caracteriza por la dificultad para el inicio, pasos cortos y arrastrados de muy baja altura, dificultad para realizar giros y desequilibrio. Se trata de una marcha titubeante e insegura, por lo que son frecuentes las caídas. Además, en esta afección pueden presentar marcada dificultad para levantarse de una silla e iniciar la deambulación. En el número 2 de esta enfermedad encontramos la incontinencia urinaria, que es la dificultad para controlar la orina. Suele comenzar con una forma de urgencia para orinar y con el tiempo se convierte en incontinencia urinaria franca, que se puede acompañar de incontinencia fecal. Y el tercer elemento que acompaña la hidrocefalia crónica del adulto es la demencia progresiva o el deterioro de las capacidades intelectuales.
emocionales. Se caracteriza por olvidos, pérdida de memoria a corto plazo, pérdida del interés en actividades o cambios de humor. Estos síntomas suelen presentarse unos meses después del inicio de la dificultad para caminar. Estos 3 síntomas son los más frecuentes, pero en otros pacientes también puede presentar otras manifestaciones clínicas como dolor de cabeza, temblor, crisis epiléptica, rigidez generalizada, desánimo o depresión. Los síntomas de la hidrocefalia crónica del adulto en ocasiones se parecen a otras enfermedades como el Parkinson o la demencia tipo Alzheimer. En este sentido, determinar el diagnóstico de demencia no es sencillo. Una mala noche de sueño o un viaje largo, el azúcar baja en sangre pueden influir. Así, una enfermedad vírica o los medicamentos utilizados para tratar estos síntomas pueden provocar una niebla cerebral temporal. La demencia no es una enfermedad específica, sino más bien un término que se utiliza para referenciarse a una alteración de la capacidad para recordar, pensar o tomar decisiones que interfiere en la realización de las actividades diarias. La enfermedad de Alzheimer es un tipo común de demencia. Si bien la demencia afecta principalmente a los adultos mayores, no forma parte del envejecimiento normal. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. En este sentido, un personal sanitario puede realizar pruebas de atención, memoria, habilidad para resolver problemas y otras capacidades cognitivas con el fin de determinar si hay algo preocupante. Un examen físico, los análisis de sangre y los estudios de imágenes cerebrales como tomografía y resonancia magnética pueden ayudar a determinar la causa subyacente. El último informe concluye diciendo que Biden ha estado felizmente saludable. Cuando la prensa le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, por qué Biden no se sometió a una prueba cognitiva como parte del examen físico, esta dijo que O'Connor y el neurólogo del presidente no creen que sea necesario. Sus titubeos, que se atribuyen al estado cognitivo de Biden, son, según la campaña, simplemente episodios de un tartamudeo que el político tenía durante la infancia. En una aparición televisiva en el 2020, Biden reconoció que aún sufre de ese tartamudeo en algunas ocasiones, especialmente cuando está muy cansado. A la avanzada edad de Biden hay que sumar el estrés, un factor que se ha comprobado que afecta a nivel fisiológico a quienes ejercen el poder político. Because I was sick, I was feeling terrible. El ritmo que se le impone y las exigencias del cargo requieren determinadas adaptaciones y es evidente que se ven obligados a proyectar una determinada imagen mediatizada. La presencia del estrés en estas personas es un elemento importante debido al volumen de decisiones que tienen que tomar y el nivel de responsabilidad que conlleva estos puestos. A pesar de la opinión del médico de Joe Biden, considero que había que animar al presidente a someterse a pruebas detalladas de trastorno cognitivo y del trastorno del movimiento. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que llegue a más personas y así podamos cuidar mejor nuestra salud y la de nuestros familiares. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que te lleguen todos los videos cuando se publiquen. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.